Saludos cordiales, el día de hoy les vamos a hablar acerca del diagnóstico coproparasitológico. Como integrantes tenemos a Valentina Carrasco Sepúlveda, Isaía Adelaida Palomino Choque, Alejandra Valentina Chuquimia Bolívar, Estefany Calle Maita y mi persona Sheila Guadalupe Solís. Como introducción, podemos decir que el examen coproparasitológico es un estudio en el laboratorio de materia fecal. Permite obtener datos con los cuales se indica en sospechas de infestaciones por parásitos, utilizando diferentes técnicas y posterior observación microscópica. Se puede observar formas parasitarias de quistes o huevos. Mencionamos infecciones intestinales causadas por bacterias, virus y hongos. El estudio en el laboratorio de muestras fecales de origen humano permite obtener datos con los cuales se puede determinar las infecciones por parásitos intestinales y la situación del funcionamiento digestivo. Entre las causas de falsos resultados negativos mencionamos la muestra inadecuadamente recogida y conservada, que esto hace que la inadecuada conservación de la muestra les afecte deformándolas o destruyéndolas, haciendo prácticamente imposible su observación microscópica. La escasez de parásitos en la muestra, que el número de elementos parasitarios presentes en las heces es muy bajo y su presencia puede ser no detectada durante el estudio coproparasitológico. En la biología del parásito, en estas circunstancias, el examen de una muestra fecal daría casi siempre un resultado falsamente negativo, porque este tipo de problemas suelen presentarse en parásitos humanos por Enterobius vermicularis o Tania sp. El periodo de invasión durante la etapa migratoria larvaria no revela el parásito realmente existente. Esto solamente se conseguiría cuando los vermes adultos en el intestino y las hembras comiencen a eliminar huevos. En las heces del hospedador, en la etapa parasitaria previa, hará que recurrir a otros métodos diagnósticos de laboratorio. Y en los periodos negativos, la eliminación de formas parasitarias con las heces del hospedador no es constante. Por el contrario, existen periodos durante los cuales hacen emisión intercalada con otros periodos negativos. La muestra estudiada ha sido recogida durante los periodos negativos, indudablemente no demostraría parasitismo existente. ¿Qué es? El examen coproparasitoscópico consiste en detectar parásitos intestinales, tales como los protozoarios y gusanos en sus fases móviles. Cuando el paciente presenta síntomas como la diarrea, gases y el dolor abdominal constante, el médico puede considerar necesario realizar esta prueba con propósitos diagnósticos. El estudio coproparasitológico de tipo mediato utiliza una preparación con yodo para proporcionar una mejor visualización de las características morfológicas de los parásitos. ¿Para qué sirve? El examen coproparasitológico es un estudio de laboratorio con el cual se hace análisis de la materia fecal. Se hace un análisis de las características macroscópicas y microscópicas de esta misma. Las principales funciones de este serían identificar problemas a nivel intestinal causados por parásitos, identificar y diagnosticar infecciones parasitarias y permitir al médico tratante tomar decisiones efectivas respecto al tratamiento. Las parasitosis intestinales son las infecciones más frecuentes en personas. No obstante, los niños suelen ser los más afectados. Entre los parásitos más frecuentes que afectan a los niños se encuentran la Giardia, que se da comúnmente en las zonas urbanas y daña el intestino delgado. Su principal manera de contagio es por lavar verduras y frutas con agua contaminada. También por llevarse las manos a la boca al haber estado en contacto con superficies contaminadas. La ascaris, que se transmite al ingerir los huevecillos fecundados del parásito. Estos llegan al estómago a través de las manos, las verduras y frutas contaminadas. Los oxiuros se caracterizan por vivir solo en los seres humanos y se adquieren al ingerir los huevecillos del parásito. Estos crecen dentro de los intestinos hasta ser parásitos adultos, los cuales se instalan ahí y con el tiempo son eliminados mediante la materia fecal. Continuando, vamos a hablar sobre el estudio coproparasitoscópico que nos va a ayudar a detectar parasitosis e infecciones intestinales. Las parasitosis son enfermedades infecciosas causadas por parásitos, es decir, que estos seres vivos van a requerir de otro organismo de diferente especie o huésped para su supervivencia. Los huéspedes pueden ser temporales o permanentes. Estos van a proporcionar nutrición y alojamiento al parásito, que van a ser responsables de causar enfermedad. Las parasitosis intestinales son causadas por parásitos capaces de alojarse en el aparato digestivo de los seres humanos y se la va a clasificar como protozoos y helmintos. Los protozoos serán unicelulares, capaces de multiplicarse en el ser humano,
Por ejemplo, tenemos a la Giardia lamblia y Entomoeba histolítica. Al contrario, los helmintos serán multicelulares, no se multiplican en el ser humano y necesitan de otro huésped, como por ejemplo cerdos o vacas. Se los conoce también como gusanos redondos, nematodos o planos cestodos. Tenemos las infecciones intestinales, donde las infecciones gastrointestinales son infecciones víricas, bacterianas o parasitarias que van a causar gastroenteritis, que es una inflamación del tubo digestivo que afecta tanto al estómago como al intestino delgado. Entre sus síntomas están la diarrea, los vómitos y el olor abdominal. La deshidratación es el mayor peligro de las infecciones gastrointestinales, por lo que la rehidratación es muy importante. Con todo, en un entorno sanitario y en determinadas poblaciones, ya sean los recién nacidos, lactantes, pacientes inmunodeficientes o poblaciones de ancianos, pueden ser muy graves. Por lo tanto, un diagnóstico rápido, un tratamiento adecuado y las medidas de control de infecciones son especialmente importantes en estos contextos. ¿Cómo funciona el examen coproparasitoscópico? Para realizar el estudio se requiere que el paciente tome una muestra fresca de heces que no esté contaminado con orina, sangre, agua o tierra. La muestra debe ser del tamaño de una nuez, en caso de ser líquida, del volumen correspondiente a 2 cucharadas. El paciente no debe haber tomado medicamentos parasiticidas por lo menos en los 3 días previos a la toma de muestra o por el periodo que le indique el médico. La muestra debe entregarse en el laboratorio en las primeras 2 horas después de haber sido colectada. Si esto no es posible, deben de ponerse dentro de una bolsa hermética y colocarlas en el interior del refrigerador o incluso congelador, si hace mucho calor. Las muestras son analizadas en busca de parásitos y también se evalúa su aspecto físico. Se observa si tiene sangre, moco, su consistencia, color y olor. Toma de muestra. Heces líquidas o sólidas. El recipiente debe ser de tapa rosca. No se debe haber tomado purgantes, antiácidos, preparado de bario y bismuto, antidiarreicos por lo menos una semana. El número de muestras 3 días consecutivos. El seguimiento varía con el diagnóstico. Helmintos 1 a 2 semanas, protozoarios 3 a 4 semanas, taeniasis 5 a 6 semanas. Tiempo para su procedimiento. La muestra líquida debe ser trabajada durante los 30 minutos de su evacuación. Los trofozoitos se degeneran. Los huevos de los helmintos se reducen por el factor de dilución. La muestra semilíquida durante la hora debe ser evacuada. La muestra sólida durante las 24 horas de ser evacuada. Características macroscópicas. Depende de los residuos alimenticios procedentes de la dieta y su contenido de verduras, frutas, es decir, celulosa y la existencia de estreñimiento o diarrea en el enfermo. Normalmente se elimina en 3 áreas. Examen físico heces. Su consistencia normalmente debe ser sólida y formada, es decir, cilíndrica y consistente. En el estreñimiento, las deposiciones son pequeñas, duras y a menudo bolas. En las diarreas, progresivamente blandas y no formadas, semilíquidas y líquidas. En cuanto a su color, normalmente pardo o más oscuro en el adulto. Lactantes con color amarillo. Una alimentación rica en verduras tiñe heces de color verdoso y la ingesta de moras, calamares las tiñe de color negruzco. En cuanto a sus alteraciones, blanco grisáceo, hipocolia. En la asistencia de sangre, indica sangre inferior o infecciones bacterianas. Presencia de moco fecal. Suele ser reconocible macroscópicamente. Si está dividido en forma fina y mezclado con las heces, procede del intestino delgado, mientras que si forma copos o tiras, tiene un origen colónico. Si se acompaña de sangre o pus, indica un proceso inflamatorio más o menos intenso. Examen químico heces. El pH aporta información sobre una información de mala obstrucción de hidratos de carbono como causa de diarrea. El pH básico, diarreas por putrefacción debido a insuficiencia gástrica. pH ácido debajo de 6, fermentación en el colon por la flora bacteriana. Presencia de lactosa, una reducción de Benedict. Si sale positivo, presencia de azúcares reductores. Los tipos de examen de estudio coproparasitoscópico, que van a constar de 4. En primer lugar tenemos la de una sola muestra, donde este estudio va a recomendar que cuando los síntomas de la presencia de parásitos son tan evidentes,
solamente se van a necesitar una sola muestra, que va a ser colectada a la primera hora de la mañana. Luego tenemos a la de 2 muestras, donde este estudio va a recomendar que cuando se tiene la mayoría de síntomas y un par de muestras se pueden detectar los parásitos y verificar la presencia de los mismos. Estas van a ser colectadas a la primera hora de la mañana de diferentes días. Luego tenemos la de 3 muestras, donde es el tipo de estudio más común que nos va a permitir encontrar parásitos aunque no estén presentes todos los síntomas. Luego tenemos la de 5 muestras, donde va a estar indicado cuando hay una leve sospecha de la presencia de parásitos o después de que haya padecido una fuerte parasitosis y se va a requerir verificar que después del tratamiento ya no existen ni los mínimos huevecillos. Luego tenemos a las técnicas, que van a existir exámenes coproparasitoscópicos directos y técnicas de suspensión y concentración de las muestras que se utilizan muchas veces para así evitar falsos negativos y también observarlas mucho más limpias. También se van a utilizar algunas técnicas de tinción. Tenemos a los exámenes directos, que es por la técnica de la gota pendiente, que va a consistir en hacer una dilución de la muestra de heces de solución fisiológica y colocar una gota de esa solución con una concavidad que posee un portaobjetos especial usado para tal fin. Una vez colocada ya la gota en el portaobjetos, se va a cubrir con un cubreobjetos y se va a observar en el microscopio. Esta técnica también nos va a permitir observar los huevos y quistes, pero también va a permitir observar cualquier elemento flagelado o larvas, trofozoitas y ciliados. Luego tenemos a la siguiente técnica, que es la de suspensión y concentración, que van a utilizar una solución más densa que los elementos que se quiere observar, de manera que estos van a flotar en la superficie del líquido y así se van a poder colectar, ya que estos van a quedar concentradas en la capa superficial de la solución. Como ventaja tenemos que nos va a permitir tener una muestra bastante limpia de detritus, y puesto que al ser más densos van a quedar al fondo del frasco. La desventaja es que la solución encoge y deforma los microorganismos. Estos métodos no se van a usar en huevos de helmintos y céstodos porque van a ser muy pesados y no van a flotar en estas soluciones. Más bien se utilizan en protozoarios en su forma tropozoítica o sus huevos o la observación de larvas como la de Strongyloides stercaralis. Otra técnica va a ser la que no se deforman los microorganismos de la muestra. Va a ser la más sencilla, económica y es la técnica de la sedimentación con formalina. Entre ellas podemos tener a las técnicas de Faust y Ritchie. Estas técnicas nos van a permitir la visualización microscópica de los huevos, larvas u otros elementos de diferentes parásitos intestinales, que van a estar combinadas con las técnicas de tinción y por lo tanto nos van a permitir su identificación y su diagnóstico. Para la preparación de la muestra para la concentración de heces necesitaremos palillos de madera, tubos de boca ancha, portaobjetos, cubreobjetos, etiquetas, rotulador o material que permite etiquetar las muestras, pipeta Pasteur, formalina al 10%, acetato de etilo, tubos de centrifuga de 10 o 15 mililitros, centrifugador y el filtro o colador de café de diámetro de 425. Debemos identificar los tubos y portaobjetos con el número de identificación de cada una de las muestras que se vaya a examinar. Como primer paso, en un tubo de boca ancha, mezclar 7 mililitros de formalina al 10% con 1 gramo de heces aproximadamente, ayudándose de los palillos de madera hasta conseguir una suspensión turbia. Tirar las varillas en el recipiente o contenedor acondicionado para desechar el material infeccioso. Dejar reposar 15 minutos la muestra. Colar la muestra utilizando un colador y verter el filtrado en un tubo limpio. Lavar cuidadosamente el colador para evitar contaminación cruzada entre las muestras. Añadir 3 mililitros de acetato de etilo y mezclar bien durante 15 segundos. Transferir a una centrifugadora. Centrifugar durante 3 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Una vez concluida la centrifugación, deben observarse 4 capas en el tubo: acetato de etilo, tapón de residuos, formalina y sedimento. Despegar cuidadosamente el tapón de residuos para evitar que caiga el sedimento y verter el contenido líquido del tubo en un contenedor para residuos.
evitando que caiga el sedimento. El sedimento restante se encontrará en las formas parasitarias a estudiar. Mezclar bien el sedimento con ayuda de una pipeta y transferir una gota a un portaobjetos limpio. Colocar sobre la preparación un cubreobjetos. Examinar al microscopio con objetivos de 10 y 40 aumentos de forma adicional para una mejor visualización. Se puede añadir al portaobjetos antes de la colocación una gota de Lugol al 20%. Terminando el estudio, introducir el material utilizado, tubos portaobjetos en el recipiente acondicionado para desechar el material infeccioso. Muchas gracias, espero que la presentación haya sido de su agrado.